Muy buenas tardes, arquitecto Manolo. ¿Qué tal otra vez? Muchísimas gracias. Ahora viene la cátedra en construcción. Un poquito podemos ver cómo va creciendo la casa cuando apenas estamos en estas etapas. ¿El terreno similar, 12 metros? 12.50 más o menos, 25 o 28 que no me acuerdo bien. En este caso son una cochera para tres autos. El corte es lo mismo, teníamos 4 metros al fondo, entonces tratamos de hacer el corte a un poco más o menos al tercio del terreno y aprovechar ese tercio para cocheras y para un estudio. Hace mucho que no entramos a obras y menos que nos las expliquen. Pero nos metíamos sin permiso. De este lado está el acceso principal con unas terrazas o plataformas que van a ir acompañadas de plantas, de macetas. Hacia este lado tenemos la cochera para 3 autos. Está sostenida la casa en estos 2 bloques de concreto y un volado al frente, el cual va a estar cubierto con una fachada de lámina perforada. Entonces aquí arriba va a haber un jardín que escurre. ¿La lámina perforada es de alguna marca en especial? ¿Cómo la...? Todavía no hemos definido bien cuál va a ser. Puede ser que sea metal desplegado muy cerrado, o de la de bolitas, que hemos usado una de marca Ladesa. Y puede ser que esa. Tendremos que hacer unas pruebas de la dimensión real y ponerla acá arriba a ver si nos convence. Pero hasta hacer la prueba 1-1 yo creo que sería la toma de decisión. Muy bien. Tenemos entrada de servicio por allá y la entrada principal. Aquí va a haber un efecto de una especie de plano que contiene la casa y luego ya entramos a esta primera área de protección, digamos. Ah, claro, o sea, tienes una altura limitada por la misma... Por la misma malla que vamos a poner hasta la fachada. Entonces, toda la fachada es un plano completito de toda la fachada. Aquí ya estamos preparando para las jardines y cuando llegue la persona hasta acá arriba, bueno, pues aquí está una puerta, un pequeño vestíbulo de espera y vamos moviendo esto. Y aquí vamos a llegar a un área de doble altura. Entonces, pues el vestíbulo se vuelve también un tema de altura. La casa también tiene un flujo muy libre. En esta sí logramos no tener puertas en estos flujos. Y para este lado, si quieres pasar, vamos a tener el cuarto de televisión. Y hacia el fondo va a ser una terraza en el cual todo ese gran volumen es una macetera porque va a haber árboles. Ah, ok. O sea, tienes una gran macetera. Pensé que era completo el patio, ¿no? Sí, básicamente este es el cuarto de tele. Al frente va a haber un mueble, su televisión, y entonces tenemos abierto hacia ese lado, ¿no? En algún momento va a haber una casa al frente, entonces no queríamos ver la casa. Entonces va a haber toda una jardinera alta. Entonces por eso preparamos 1.20 de altura para la jardinera, porque queremos que haya realmente plantas altas, árboles. Y pues que también tenga la dinámica de poder salir por este lado o por aquel lado. Entonces creo que ahorita traigo un tema de esos flujos libres. De rodear. Arquitecto, platícanos un poco del sistema constructivo que vemos aquí. Estas vigas de madera. Bueno, son vigas de madera, están empotradas en unas placas de metal que están arriba de esa charola. Al momento de empotrarlas ya no necesitamos tornillos, pero se vuelve un tema la preparación de las charolitas, puesto que la madera pues, es muy delicada y queríamos tener todo ya terminado hasta cierto punto para que después no hubiera tanta suciedad, ¿no? Trabajos de aplanados que no fueran posteriores a la colocación de la madera. Entonces por eso ya los aplanados ya están listos. Pero es una base de concreto, como una manera de rodapié. Después de ahí va a haber un afinado color beige y finalmente se remata en esa charolita que contiene ¿La charolita te refieres que es una especie de cerramiento? Sí, el cerramiento como plano, que también se ve de este lado. Es como un cerramiento. Este elemento así como horizontal. Es un colado de concreto. Es un coladito de concreto, bueno, está aplanado y todo, pero
hace este elemento horizontal que se conecta hasta allá como una especie de plafoncito bajo. Entonces a eso le hemos estado diciendo ahorita la charola. Ok, es muy elegante. ¿Y el enduelado que tiene arriba ya es el piso o le lleva No. firme? Después de ahí lleva una primera capa de compresión. Sobre la capa de compresión va a ir un relleno de tierra tiza para dar nivelación para todas las tripas que puedas llevar ahí arriba, ¿no? Sobre todo la parte de drenaje. Y ya una vez nivelado el drenaje, lleva ya ahora sí una losa de 10 centímetros a manera de firme. Y sobre eso ya va el piso, el acabado. Excelente. ¿Los muros de concreto quedan aparentes? Van a quedar aparentes. Ahorita están sucios, se les da una lavadita, pero básicamente tal cual, ¿no? Excelente. Creo que también la gracia del muro de concreto es lo burdo que puedan ser. La casa va a tener piso de mármol, las vigas son de madera, obviamente van a estar barnizadas y pues todos los acabados van a ser en un color un poquito beige, no es blanco. Entonces como que todo es más pulido, todo es más limpio y son 2 bloques de concreto que pues, son muy burdos, ¿no? ¿Y las vigas de madera es pino? Es pino, tiene un entintado muy leve, pero sí son maderas de pino. Nos pasamos al área de cocina o al área de sala comedor, que ahorita lo vemos. Va a haber un primer mueble que es, digamos, como una estación de bebidas y el refrigerador de este lado. Y para este lado va a estar una mesa y de este lado una isla. Y toda la parte de acá enfrente pues es el área de hornos, de lavado, de la lavavajillas. Y se repite aquí esta cosa de la charolita, ¿no? La charola. ¿Y eso para no tener las uniones metálicas? Normalmente sucede lo que sucede de este lado. En esta parte Aquí, que es la colindancia, pues tenemos un muro muy delgadito. No quisimos ensanchar todo este muro y aquí sí están sentadas en unas placas. Okay. Pero del otro lado pues parece que se sientan pues muy suave, ¿no? Como que nomás descansan. También en la parte del fondo hay unas placas en las que se embuten la madera, evitando los movimientos. Pero creo que es un detalle bien interesante cómo hacen esos pequeños huecos. El empotramiento. En el empotrado. ¿Y la viga también está funcionando estructural? La viga, las de madera son estructurales. Okay. Digamos que pasan la fuerza al muro es un muro de block a través de una trave que es donde están empotradas las placas. Y aquí igual hay una trave donde están empotradas las placas y hay una serie de castillos. O sea, claro, el peso de las vigas no va a la charola de concreto, sino no, hasta va una trave atrás. La charola es, digamos, más visual, pero bueno, también hay una continuidad que lo oculte y pareciera que pues, se sienta muy directo, ¿no? Pero en realidad sí le está ayudando la plaquita que va por atrás. Okay, entonces este es el acceso de servicio. Es el acceso de servicio y aquí, les digo, habrá una isla, pero entonces también participas en esta terraza, en este jardín. Y se vuelve una casa pues hacia adentro, ¿no? Ya no vamos a ver la calle, pero vamos a tener todo un bloque verde. Digamos, esta idea de la casa introspectiva, ¿no? Eso está genial. Es que, ¿para qué necesitas estar volteando a ver a la fachada del vecino, no? Sí, exacto. O sea, puedes generarte tu propio exterior. Al no tener nosotros un parque, un área verde o algo interesante, bueno, pues las casas están muy cerca una de la otra, es una calle pequeña. Y pues preferible tener tu propia privacidad, que tú puedas tener ventanas abiertas y no sentir que te están observando. Excelente. Y aquí pues hay un flujo, una dinámica que podemos salir por este lado. La parte de atrás de este bloque es la despensa, pero también las visitas pueden entrar por este lado y pues estar dando la vuelta o pueden pasar por allá. Si los niños o los señores quieren ver una película y luego pasar por palomitas, pues está todo abierto. Ese es el área, esa es la sala privada, vamos a decir. Exacto, como family room. Family room. Y para este es social. Para este lado va a estar el área social. Se están preparando ya las vigas de madera, también van a tener, y pues ahí está la charola, ¿no? Entonces podemos ver que realmente la parte estructural es la trave. Vienen ya empotradas
las placas. Aquí diseñamos estas columnas a base de placa, columnas un poquito más delgaditas, pero con un hundimiento. Entonces, si hacemos un pequeño zoom, o sea, la viga de madera queda al centro de la placa. Exactamente. Entonces, en la viga no vamos a ver el tornillo. Ah, porque después atraviesa un tornillo. Pero queda hasta atrás, en el huequito oscuro, y entonces ya no lo vemos. ¿Y la viga de madera trae por adentro algún tipo de sándwich de placa o es solamente la...? No, la madera ya queda libre. El único fierro son estas cosas. Excelente. Y este espacio queda alto, ¿verdad? Este es un espacio, bueno, todavía falta nivelar, pero mide 2.70 hasta el lecho bajo de la viga de madera. Y luego el huequito que te alcance a dar, que son otros 30 centímetros. Entonces, bueno, más o menos lo plano 2.70, pero con una sensación todavía un poquito más alta. Y acá, pues, el proceso hicimos los muros de tablón, y después de los muros de tablón hicimos la trave para separar como que el elemento que es contenedor. Atrás de este muro van a estar las escaleras principales y atrás de este cajón es la despensa. Entonces son 2 bloques burdos en medio de todo un sistema un poquito más cuidado. De madera. ¿Y el concreto tiene un ligero pigmento? Por el mismo concreto de la concretera, siempre, bueno, lo que usan ellos de grava y de arena siempre varían. A veces una concretera te trae un concreto más blanquesco. En este caso yo lo veo un poquito verdosón. Yo lo veo un poquito rojito, el de la izquierda. Ándale, trae algo, pero son las mezclas, son los agregados que le dan. Básicamente estamos trabajando con una sola concretera para que de aquí y el muro que sigue allá arriba se mantengan en el mismo tono. Y vamos a tener también todo un jardín de lado a lado. Ahí podemos ver cómo estas piedras ya fueron imposible de mover, puesto que ahí ya está descansando la casa del vecino. Entonces, si seguíamos excavando para allá atrás, pues corríamos el riesgo de que se nos viniera el vecino. Entonces ahí vamos a trabajar, a lo mejor si se puede dejar algunas expuestas o si las tenemos que contener un poquito más, lo que veamos que se ve mejor. Se va a ver muy bien. No, inclusive hasta vas a tener que traer un poco para rellenar quizá, ¿verdad? Y que se vea como todo un cimiento de piedra natural corrido, no lo sé. Podremos hacer como piedra, como un mamposteo. Quizá o plantas, también, ¿verdad? Plantas. Quizá la misma jardinera como la de la vecina, que también era un muro de concreto y que de ahí broten. Hay mucha humedad porque los jardines están arriba. Ese es cierto. Entonces, pues, y ese muro no es el del terreno, ¿verdad? Es el del vecino. Ese es el del vecino. Nosotros no hemos puesto nuestro muro ahorita, solamente los colindantes. Pero todavía nos falta el de atrás. Como lo tenemos como banco de material ahorita acá atrás, entonces tenemos este desorden. Que quizá lo mejor sería que no se pegaran. ¿Sí? Para que no les pase nunca la humedad. Exacto. Ponerle ahí un plasticote, una membrana. Pero la piedra llora. De repente se ven 2, 3 lagrimitas y hay un lado por acá donde sí se junta un venerito chiquito. Genial. ¿Y cómo haces esta columna? Son placas creo que son de 6 milímetros. Entonces compramos toda la hoja, diseñamos la columna de manera que con una hoja nos salieran las 4 piezas. Entonces está cortada creo que era de 3.05 por 1.20 y cortada en 4 pedazos de 30 y tantos. O creo que es la de 4 piezas, ya no sé, pero es pura placa. Y incluso esto es el pedacito que sobró pues más bien son 2 placas. Esto es una placa, son pedazos de 40, 80, 90 y 100, entonces mide 1 metro. Entonces de la misma placa salieron los cantos, pero nos permitió hacer este canal frontal que creo que se va a ver bien ya pintado. Entonces es la columna de pura placa. Sí. Qué bueno. Columnita completamente de placa. Normalmente lo que haría la gente es comprar un IPR ya prefabricado, pero las dimensiones son diferentes, ¿no? Entonces en vez de que fuera gordote como el IPR, pues más bien queríamos que fuera delgadito al frente. Y que juega con el mismo ancho de la charola, ¿verdad? Exactamente. La charola, queríamos hacer este detalle de cómo sentar la viga, entonces pues era la charola, pero pues también necesitábamos la trave que pasara las cargas hacia los lados,
Entonces la charola y la la charola y la trave se volvieron un solo elemento de concreto. Buenísimo. Y aquí tenemos chimenea. Va a haber una chimenea que ya se está preparando. Esto es un ladrillo especial que se llama ladrillo refractario y en vez de absorber el calor lo refleja. Entonces cuando se está quemando la leña avienta el calor para afuera, que es lo que uno quiere, ¿no? Entonces un ladrillo especial también se pega con un mortero especial y pues ahorita ya iniciaron el desplante de las piezas. Ah, y primero le dan una remojadita. Está bueno. Este va a tener una plaquita como de granito, pero bueno, ya está preparado esto. Y lo que te comento era que queríamos dejar lo más terminado posible esto para que cuando se pongan las vigas de madera ya no regresar a aventar mezclas. Claro. Entonces ahorita están trabajando la madera en taller y ya cuando estén las piezas de acá atrás, pues nosotros ya tenemos esto terminado y ya los albañiles no tendrán que venir a embarrar. Excelente. Cuidar esos procesos es súper importante, ¿verdad? Pues es un relajo porque es como un rompecabezas y a veces uno en la oficina, estás en el SketchUp o en lo que sea y todo se ve bien fácil y ya cuando empieza la hora es pues que tengo que hacer esto primero y luego tengo que hacer esto acá. Las charolitas estas de arriba y las traves, la preparación de las placas se vuelve algo ya muy complejo y a veces dices, hubiera hecho todo de ladrillo y losa aligerada y vámonos, ¿no? Pero creo que va a tener su gracia. Sí, claro. La parte de atrás es el baño de visitas. Ah, ok. Atrás hay otra bodeguita que va a dar servicio al jardín. Y aquí este cubo de concreto que dejamos la duela cardeada o sandblasteada, que le diera mucha textura a la escalera. Va a haber también una serie de plataformas con un primer tiro. Se llega a un descanso, que debe ser la línea roja que está por ahí, y ya de ahí va a estar flotando desde el techo un cajón de madera con el segundo tiro de escaleras. Okay. Pues también creo que la escalera siempre se presta para hacer algo un poco más escultórico. Y como buen fan de Carlos Carpa, pues quiero ver qué detallitos podemos hacer a esta cosa. Excelente. Y esos tubos son para las luminarias, ¿verdad? Así es, ya vienen preparaciones para 3 veladoras. Incluso sabiendo que allá esa parte va a estar tapada por las plataformas, entonces si te fijas, allá está hecha de triple A. Claro, o sea, ahí va el basamento del descanso. Va el basamento del descanso, entonces como llega más alto, dijimos, bueno, esa parte no hay que gastar la duela, que pues también es más cara la duela de tablón. Excelente. Y pues es lo que llevamos. Este espacio se va a ver muy bien, pues jóvenes. Pero no, yo creo que esto es una buena lección de construcción y de diseño que vale mucho la pena. Muchísimas gracias por compartir, claro. Arquitecto. ¿Cuáles son las redes sociales, por favor, para que los puedan contactar? Es mmárquez-estudio 51 en Instagram. Excelente. ¿Y aproximadamente un costo por metro cuadrado de construcción de esta casa? De esta casa va a andar como sobre los 17 a los 20 mil pesos. Este tiene pisos de madera en la planta alta, también va a ser piso de placa de mármol y también mucha carpintería. Claro. ¿Y desde qué precio por metro cuadrado podrías arrancar? Pues depende mucho del tipo de obra, pero nos hemos enfrentado a lugares comerciales que a lo mejor no han pasado ni de 10 mil pesos. Eso es Entonces, importante. hay veces que pues hacemos cosas con pura lámina, con linóleos, no sé, con puras barras pulidas y los precios pueden ser muy accesibles, ¿no? Esto pues es una casa residencial medio alto. 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 Entonces pues todavía aquí nos dan mucha chance de explayarnos, pero yo creo que también depende del tipo de proyecto. Si es algo sencillo, pues nos adaptamos para hacerlo sencillo. Hicimos una finca en Santa María del Río, en el cual hemos hecho varios pabelloncitos, una capillita, una caballeriza, y allá sí son materiales mucho más sencillos, block, 2, 3 fierros, barras de concreto, pisos pulidos, y eso sí hemos estado sobre los 10 mil. Excelente. Es que eso, ¿verdad? Es bien importante que se conozca que no hay un precio específico, ¿verdad? Exacto. Sino más bien
el acabado que quieres dar. ¿Qué pide el proyecto? Ajá. ¿Qué pide pues sí, primero qué es, ¿no? Pues si es comercial, si es personal, si es residencial, si es una casa, si es una bodega. Entonces creo que ahí tienes esa flexibilidad de adaptarte. Excelente. Arquitecto, muchísimas gracias. A ti, Abraham. Volveremos Gracias. pronto ¿En cuánto tiempo la terminan? Según yo, como 6 meses, pero vénganse en un año. Para que ya esté mueblada, ¿verdad? Para que tenga, sí. Para no Excelente. ahorcarme solo. Muchísimas gracias. Órale. Vayan a seguir las redes sociales del arquitecto, por favor. Yo soy arquitecto Aarón Cota Paredes. Adelante. Hace mucho que no veníamos a obra, jóvenes. Ya hace falta. ¿Este salón qué dimensión tiene? ¿Un 6? Hijo, pues han de ser como 10 metros por 6. Sí, ¿verdad? 10 por 6. 6 por 10. Está interesante cómo inviertes un poco el programa, ¿verdad? O sea, se vuelven estas dos franjas de usos. Uh-huh. Franja social hacia atrás Y franja privada hacia adelante. hacia enfrente. Y lo que te digo, libre aquí, no hay... Y poder circular, ¿verdad? Fíjate, si hacemos ese ejercicio, o sea, este es el flujo que puede tener la casa. Llego a la cocina. Le sigo dando la vuelta. A la salita de TV. Y esta jardinera va a estar importante, ¿verdad? ¿Qué Sí. tiene de ancho? Como metro y medio más. Como 1.30, yo creo. 1.20, 1.30. Y esta sí la vas a dejar completamente conectada con la tierra. Aquí no vas a dejar macetas ni nada. Bueno, si es la macetera final, vamos a preparar nada más los muros de contrahumedad. ¿Ok? Pero incluso por allá se ve esa tubería de 2 pulgadas, Ajá. va a llevar un dren. Entonces ya está preparado esto, hay que echar su pendiente, su preparación, membrana y finalmente ir haciendo como el filtro, ¿no? Piedras más gorditas, luego grava, luego tierra y luego ya las plantas. Entonces va a ser todo un relajo. Hacer todo un relajo. Pero el chiste es que sean árboles. Árboles. ¿El árbol cuánto necesita ya para que se dé? Pues más bien la función en la que crece es lo que tienes de abajo. Entonces, bueno, un árbol, no sé, de 3 metros, sí necesitas como 1 metro de raíces, pero ya ahí se estanca. Entonces, si quieres que crezca más, necesitas darle más, ¿no? Como que digamos, lo frondoso de la copa también va en función de las raíces. De las raíces. Entonces, no por tener ya esto quiere decir que el árbol va a seguir creciendo, es como que va a llegar a un punto en que se estanque. Entonces, si tenemos 3, 4 arbolitos de 3 metros, pues muy bien, y acá abajo lo dejamos con plantas, garras de tigre, monsteras, y pues que se vea así todo esto medio selvático. Y hacia afuera queremos también colgar unos jazmines que también cuelgan muy bonito, y que esto se vea así muy, muy selvático. Excelente. Hasta pronto, jóvenes. Ya veremos cómo termina.